Muy buenos días o tardes, compañeros. Hoy nos tocó exponer el tema de ética en el mundo global de la materia aspectos sociales, legales y éticos de la computación. Mi equipo está conformado por Gonzaga Mónica, Cruz Miriam y su servidor Gutiérrez Guillermo. Y pues vamos a ver vamos a ver el contenido de esta exposición, y lo que vamos a ver va a ser el concepto de ética, concepto de globalización, características de la globalización, ventajas y desventajas de la globalización en el mundo actual, mundo globalizado, problemas de globalización en el mundo, sucesos actuales, ética en tiempos de pandemia, ética en la educación, ética en las elecciones, ética en el gobierno y ética global. Eh, Muy bien, ahora vamos a ver un poquito lo que es la ética. Más que nada vamos a ver el concepto de ella. Y pues el concepto de la ética es que la ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Más que nada pues estudia pues cómo es la persona, ¿no? En cuestiones de comportamiento ante la sociedad y definir algunos estándares. Y pues este tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Pues más que nada, pues como todos sabemos, la ética pues surge de un concepto general en el que busca que las personas tengan algunos comportamientos en la sociedad, de tal manera que nosotros encontramos definiendo qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? Porque realmente lo bueno y lo malo pues es algo abstracto que nosotros definimos como persona. Tal vez hacer algo malo para mí realmente no es maldad, como puede ser para otra persona. Entonces, lo que busca la ética es, pues, fijar esos tipos, fijar como un tipo estándar, ¿no? Que ayude a las personas a tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero pues, este es un concepto general, ¿no? Que puedes encontrar en donde quieras o cualquier libro. Pero vamos a ver el concepto de la ética según Marx. Y vamos a verlo pues orientado a una persona que era un filósofo. Entonces, para Marx, la ética es, para Marx, la ética es ideología pura con una única visión, de legitimar lo que hay. Según Marx, los seres humanos no necesitan una moral para ver transformar su mundo. Necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad en la que vive la mayoría víctima de la desigualdad y la injusticia. Por lo tanto, las ideas morales o filosóficas no contribuyen a superar este mundo. Más bien lo consagran y lo justifican al no darse cuenta de su procedencia. Pues como les digo, ¿no? Pues aquí como dice, ¿no? Los seres humanos no necesitan una moral para ver transformar su mundo. Necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad. O sea, se necesita pues definir pues varios aspectos, ¿no? Que nosotros podamos tomar como lo bueno, como lo malo, pero pues también depende, pues vivimos en un mundo, ¿no? Que es muy amplio y estamos divididos. No existe como un líder puro o legítimo de todo el mundo. Entonces, cada quien está regido por diferente ética, ¿no? Se podría decir, cada quien define más o menos sus cosas o sus costumbres o la manera de actuar. Y pues vamos a pasar a un punto que también es muy importante de este tema, que es la globalización. Vamos a ver un poquito lo que es el concepto de globalización. Y es que la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Y pues lo que busca la globalización, pues como bien dice, es integrar a todo el mundo, ¿no? Que pueda estar conectado ya sea económicamente, políticamente y tecnológicamente.
que no exista ninguna barrera, ya sea cultural o social. Entonces, pues como podemos ver en estos, pues en la actualidad, pues nuestro mundo pues está muy interconectado tecnológicamente. Y pues se dice que vivimos en un mundo globalizado, es decir, que somos parte de un contexto que a través de la información y las comunicaciones ya no conocen barreras geopolíticas. Y pues eso es lo que es lo que yo les decía, ¿no? Que en esta actualidad pues ya estamos un poquito más en cuestión de comunicaciones más conectados y la gente suele ser un poquito más pues ya no está tan cerrada en cuestiones culturales. Si ya podemos compartir diferentes puntos de vista y diferentes culturas, así también entre todos podemos comunicarnos y mantener una mejor comunicación ya sea a nivel de país o mundial. Y el proceso de globalización ha modificado la forma en la que interactúan los países y los sujetos. Ha generado un gran impacto en aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración de sistemas democráticos respecto a los derechos humanos, así como mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Y pues y pues en cuestión de mercado, pues sí se ha notado también un gran avance en cuestión de empleos. El objetivo principal de la globalización es buscar que todos los países del mundo abracen una economía de mercado libre. Un ejemplo de globalización son aquellas empresas multinacionales como Nike, McDonald's, Coca-Cola, las cuales cuentan con oficinas distribuidas por todo el país. Y este es un claro ejemplo porque pues lo que busca la globalización es que pues a nivel de mercado diferentes empresas se lograran posicionar en diferentes países. De tal manera que esto busca que todos tengan los mismos derechos, ¿no? Que un trabajador que esté en cierto lugar, pues tenga los mismos derechos que el que está trabajando, digamos, en México. Pero, pues también esto lleva a unos grandes problemas, ¿no? Porque, pues, digamos, la ley del trabajador no es la misma como la que puede estar en Estados Unidos. Entonces, pues ahí falta un poquito más de avance en esos aspectos. Aquí es donde aquí donde es cuestionar la ética en un contexto global, donde por ejemplo se busca que un empleado de Coca-Cola que se encuentre en México tenga los mismos derechos o tratado que un empleado que se encuentre laborando en Estados Unidos o hasta Japón. Pues es lo que yo les decía, ¿no? Que la globalización busca que todas las personas tengan pues tengan las mismas oportunidades, no importa el país en el que se encuentre, porque se supone que se busca una ética global, ¿no? O se busca que todos sean tratados por igual a nivel mundial. Pero pues esto es muy difícil, ¿no? Porque tiene muchas variantes, como puede ser digamos, el nivel económico del país. Una persona no va a ser igual, no va a ganar lo mismo en México como puede ganar en Venezuela o como puede ganar en Estados Unidos. Entonces, pues no se puede tener casi los mismos derechos. Ahora vamos a ver un poquito lo que son las características de la globalización. Y pues las principales características de la globalización pueden resumirse en internacionalización de los mercados. La nueva economía que trajo consigo la globalización supone el triunfo de los capitales transnacionales y por lo tanto de la libertad económica y la libre circulación de los capitales. Luego también tenemos la implementación de la cultura global. Comunidades que nunca estuvieron en contacto pudieron hacerlo gracias a la aldea global, y esto las empuja hacia un nuevo modelo de cultura menos arraigado en lo local, y en la necesidad de nuevas formas de identidad cultural, el individualismo y el cosmopolitismo. Luego también otra característica que tenemos es que depende de las nuevas TIC, Internet y las telecomunicaciones son cruciales para el modelo global que permite realizar operaciones en tiempo récord a lo largo y ancho de vastas plataformas geográficas. Y también supera las fronteras geográficas. El fin de las fronteras y la construcción de una sociedad global es el destino final del proceso globalizador, por lo que sus procesos no atienden demasiado a las fronteras nacionales ni a las nacionales, ni a las nacionalidades. Y pues vamos a ver algunas características de la globalización.
Y las más importantes características de la globalización son que es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo, es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social, es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Y es lo que yo les vengo diciendo, que, que, que es desigual y no es simétrica, porque, digamos, no son los mismos. Como es diferente la economía, pues no todos van a vivir de la misma calidad. También es imprescindible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone la reorganización espacial de la producción, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Conforma un modelo financiero mundial. En cuestión de aumento de inversiones extranjeras, pues puede llegar alguna empresa extranjera a nuestro país y puede traer más empleo y por ende esa empresa tiene que pagar impuestos en este país, entonces nuestra empieza a haber más inversión en cuestión de estar pagando, ¿cómo se dice? Impuestos. Entonces todo eso que se ve ya reflejado en algunas nuevas construcciones que se realizan en el país o algunos nuevos programas que se lanzan también. También aumento del turismo, dejar que diferentes personas de diferentes países vengan a nuestro país. También aumenta el turismo y el consumo local. Y algunas desventajas de la globalización son incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración, obstaculización o estrangulamiento del desarrollo del comercio local, aumento de intervencionismo extranjero, concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales, aumento de la brecha en la distribución de la riqueza, construcción de la hegemonía cultural global que amenaza las ideas locales, uniformidad en el consumo. Y pues, y ya luego pues también llegamos a un punto, pues se puede tener una ética global. Y pues todos sabemos, ¿no? Que la ética surge como la necesidad que tenemos de justificar de manera racional lo que consideramos lo bueno y lo malo, con la necesidad de profundizar, argumentar y escuchar argumentos de los demás para construir una moral autónoma. Pero pues la perspectiva de la ética rompe los paradigmas, y a un nivel global no se puede ser la excepción, ya que lo que se busca en la ética a nivel global es una equidad y un respeto generalizado. Y pues en la mayoría de los casos actuales falta mucho trabajo en materia de ética para aquellas empresas multinacionales, ya que es necesario recorrer un largo camino de valores y principios en trabajadores y profesionistas. Mundo globalizado. Muchas veces hemos oído esa típica frase de es que vivimos en un mundo globalizado, normalmente en el contexto de las telecomunicaciones. Hace unos años salieron las primeras plataformas o aplicaciones informáticas de videollamadas y sencillamente parecía increíble hablar con otra persona que vivía en la otra cara del mundo, a tiempo real, viendo su cara como si estuviéramos frente a frente. La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, pero no está avanzando de manera uniforme. Algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye.
Como resultado de la aplicación de políticas de apertura al exterior, la mayor parte de los países de Asia Oriental, que se contaban entre los más pobres del mundo hace 40 años, se han convertido en países dinámicos y prósperos. Asimismo, a medida que mejoran las condiciones de vida, fue posible avanzar en el proceso democrático y en el plano económico lograr progresos en cuestiones tales como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. Impacto de la globalización. La globalización afecta principalmente a la economía de los países y a la sociedad en general. Impacto en la economía. La globalización desde un principio afectó más fuertemente en el ámbito económico, ya que globalizar la economía es uno de los aspectos más influyentes en el desarrollo de un país actualmente, por la única razón de que si cierto país quiere sus bienes o servicios entren en el mercado internacional, no le quedará más remedio que relacionarse con el resto y así hacer más sencillo el proceso de comercialización de estos bienes y servicios. Tantos son los países que están en el comercio internacional que durante los últimos 50 años el comercio ha crecido de tanto que se puede afirmar que cerca del 40% del volumen total de producción es exportada. Aparentemente, todos son ventajas en la relación globalización-economía, pero el tendón de Aquiles de esta relación no es otra cosa que el hecho de que cada vez haya una brecha mayor entre ricos y pobres. ¿Cómo es posible esto en un mundo globalizado habiendo crecido tanto las exportaciones e importaciones? Todo se debe simplemente al no acceso que tienen los países subdesarrollados a la tecnología. Esto es causado por las pequeñas y aparentemente inocentes características de la economía globalizada, las barreras arancelarias y la explotación de los países subdesarrollados, leyes de protección de patentes y propiedad intelectual. Por tanto, cabe destacar que globalizar la economía no la hace más equitativa, ya que los ricos se van haciendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Impacto en la sociedad. El proceso de globalización social y sus efectos están estrechamente relacionados con globalización económica, comentada anteriormente, y también con la política. Todo esto es debido a que internacionalizar la política y la economía ha generado interconexión, interdependencia e interrelación entre los estados del planeta de manera muy rápida, haciendo que se construya una sociedad global en la que cada vez las fronteras entre lo internacional y lo nacional sean más pequeñas. El problema, como hemos reflejado anteriormente, es que no todos los países entran en esta sociedad globalizada, y esto hace que se queden atrás totalmente si no empiezan a gestionar políticas exteriores e integrarse en el mundo globalizado, ya que, por ejemplo, un simple teléfono móvil puede tener piezas de muchas partes del mundo, dado que cada país se dedica a hacer lo que mejor sabe hacer y al final se crea un producto que tiene lo mejor de cada sitio, haciendo que los países que no entran dentro del globo no puedan hacer productos tecnológicos de ese calibre y por lo cual se queden atrás. Problemas de la globalización en el mundo. Desde la argumentación neoliberal se plantea que la globalización de las relaciones económicas tiene grandes ventajas, ya que el aumento de los intercambios comerciales hará posibles altas tasas de crecimiento económico y permitirá eliminar progresivamente el paro y la pobreza. Sin embargo, a pesar de que el PIB mundial se ha multiplicado por más de 7 en los últimos 30 años, las desigualdades son cada vez mayores. La esperanza de vida en África subió de 1960 a 1980, desde los 40 a los 60 años, pero ahora se ha desplomado, apenas llega a los 50 años. Según el informe 2000-01 del Banco Mundial, 2.800 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, viven con menos de $2 al día. El ingreso promedio de los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de los 20 más pobres. Esta diferencia se ha duplicado en los últimos 40 años. Proporcionar acceso universal a los servicios básicos supondría un coste de 80.000 millones de dólares, cantidad inferior al valor neto de las propiedades de las 7 personas más ricas del mundo. Y aumenta la destrucción del medio ambiente, del que todos dependemos. Hoy, cuando un artículo cualquiera llega a su lugar de consumo,
puede haber recorrido miles de kilómetros. El recorrido se alarga cuando las etapas de producción se realizan en diferentes países. Todo ello representa un incremento desmesurado del transporte y, por tanto, de las emisiones de CO2 causantes del cambio climático. El 70% de las pesquerías mundiales están sobreexplotadas o agotadas. La solución de la industria son buques mayores y más eficientes para aumentar sus capturas. Cada año desaparecen más de 16 millones de hectáreas de bosque. La deforestación se concentra en los países en desarrollo, pero más de la mitad de la madera y casi tres cuartas partes del papel se consumen en los países industrializados. Las industrias más contaminantes se trasladan a países del sur, donde no existen controles ambientales. Como ejemplo, gigantes químicos como Hodge, Bats o Ciba Keiichi en los últimos años han trasladado sus plantas de tintes sintéticos desde diferentes países del norte hacia Asia. Desechos y productos tóxicos de países industrializados encuentran también su destino en países en desarrollo. En muchos países del sur, la pobreza obliga a sobreexplotar los recursos naturales, agravando problemas como la desertización que avanza de forma alarmante, especialmente en África. El crecimiento de uso de semillas transgénicas es una nueva amenaza para la biodiversidad, además de la dependencia que supone para los agricultores del sur tener que comprarlas a las grandes transnacionales año tras año. Dentro de la cara negativa del proceso de globalización también se encuentran la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global cuando las diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. Intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador está una cierta disminución de la soberanía nacional. Como los países están tan interrelacionados en lo económico, social, político y cultural, cualquier desvío de las pautas generales es visto con recelo. Sin embargo, este intervencionismo no es malo ni bueno por sí mismo, simplemente es un rasgo característico de los nuevos tiempos. La bondad o maldad dependerá de las consecuencias. Por ejemplo, que la comunidad internacional obligue a un país a respetar los derechos humanos es algo positivo para sus ciudadanos. Sin embargo, si un grupo de países obliga a otro a adoptar determinadas políticas económicas que van en contra de la mayoría de su población, será negativo para su sociedad. Pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etc. Tal vez haya que situar el debate que si en esas identidades nacionales son estáticas o si siempre han estado evolucionando. En este segundo caso, el problema estaría más en la uniformidad que en la transformación. Más que el cambio, lo que preocupa es que este cambio lleve a todos los países al mismo sitio, al mismo estilo de vida. Declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de desaparición o al menos de pérdida de influencia en sus territorios. En la vida de una persona esto puede ser casi imperceptible, pero en el transcurso de varias generaciones puede darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. El problema de que una lengua desaparezca no es algo menor. La lengua es el máximo exponente de una cultura y su pérdida conlleva la desaparición de una identidad única e irreemplazable. Por eso, un correcto proceso de globalización debe preocuparse de que esas esencias que definen a los pueblos perduren en la medida de lo posible. Aumento del desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costes de producción son más bajos. Esta deslocalización ha tenido dos consecuencias perniciosas. Por un lado, al desaparecer los puestos de trabajo, se ha incrementado el paro en los países desarrollados y se abarata la mano de obra. Por otro, se han precarizado los empleos y se han perdido derechos que formaban parte del llamado estado del bienestar. Concentración de capital en grandes multinacionales.
Una de las consecuencias del punto anterior es que han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios y sus posibilidades de competir. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y los profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico. Por su parte, los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva. Mientras el proceso avanza, en muchos países se han vuelto a levantar banderas nacionales que hacen sospechar que tal vez la humanidad aún no está preparada para lograrlo. En una perspectiva global, se puede ver cómo esa concentración del capital en unas pocas manos empobrece también a los países. Muchas naciones tienen un Producto Interior Bruto más bajo que la cifra de negocio de las grandes compañías, lo que sitúa a sus estados en una posición de inferioridad, sobre todo a aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Es por eso que son muchos quienes ven menos ventajas y más desventajas de la globalización. Sucesos actuales. Dentro de este tema se hablará acerca de ética en tiempos de pandemia, ética en educación, ética en las elecciones y ética en el gobierno. Ética en tiempos de pandemia. La pandemia de coronavirus, como fenómeno global que amenaza la vida humana y que ha obligado al confinamiento y al aislamiento social, termina por poner de relieve lo que verdaderamente importa: las familias, el medio ambiente, el quehacer médico, entre otros. El miedo a la infección y los instintos básicos de supervivencia pueden alterar significativamente la percepción que tenemos del otro, que puede ser visto como un agente que genera desconfianza en términos de su potencial infección y posible diseminación del virus. Las imágenes de las personas cubiertas con escafandras improvisadas, máscaras de protección o tapabocas hecho con los más insólitos materiales dan cuenta del actual estado de apresión, explica Ricardo Luque, asesor del Ministerio de Salud. La distancia social es la norma y muchos gobiernos del mundo han adoptado el confinamiento de las poblaciones como la medida que apunta a desacelerar el crecimiento exponencial de la epidemia. La vida tal y como la conocíamos ha dado un giro de 180 grados. Centros educativos, lugares de esparcimiento, comercios y hasta la vida social que llevábamos al interior de los hogares han tenido que dar un frenazo en seco, agrega Luque. La crisis actual nos está sucediendo a todos como especie, y que las estrategias de supervivencia necesariamente pasan por comprender que el apoyo y el cuidado mutuo son esenciales. Por lo tanto, si deseamos sobreponernos a los múltiples retos que, para la salud pública, para la economía y para el bienestar individual y comunitario que implica la pandemia, es clave realizar una breve reflexión ética sobre algunos valores cívicos primordiales. Solidaridad. Se entiende como el deber de superar nuestros instintos más primitivos para adoptar una actitud empática y saber ponernos en el lugar de los demás. La solidaridad implica fraternidad, empatía y comprensión. Por lo mismo, es fácil ser solidario con las personas a quienes amamos, pero no es tan fácil serlo con los desconocidos. La solidaridad se da ante todo con los anónimos, dice Luke. Compasión. La fraternidad y el altruismo no deben quebrar tan solo en palabras o buenas intenciones. Exigen una práctica, una forma de actuación permanente que conlleve la virtud de la compasión y el compromiso hacia los otros. La bondad y el desprendimiento requieren un cultivo permanente y una actuación reiterada que en crisis como las que nos afecta contribuyan a superar la fase puramente instintiva y egoísta de la propia supervivencia. Reciprocidad. La reciprocidad exige una preocupación fraterna por el ser humano y su dignidad. La pandemia urge a repensarnos y a saber, como lo expresó en su momento Gandhi, que el cambio que deseamos ver en el mundo debemos realizarlo nosotros mismos. Justicia. Esta situación impone retos importantes en términos de distribuir con justicia los bienes existentes. El primordial elemento de la redistribución justa implica la protección al personal de la salud con las medidas adecuadas de
bioseguridad y garantías laborales. De igual forma, la equidad implica el máximo esfuerzo y hasta donde sea posible, redistribuir los propios ingresos a través de donaciones, propinas generosas, suministros de mercados, pago de salarios o, o ampliar el cuidado debido a los adultos mayores, entre otras acciones. Honestidad. Las noticias falsas en las redes sociales, el engaño, la desinformación o descalificación de los esfuerzos, así como los mensajes atemorizantes que afectan la salud mental o despiertan los instintos básicos de supervivencia, van en contravía de los esfuerzos preventivos. Los actos de corrupción o malversación de fondos destinados al control o mitigación de los efectos del COVID-19 representan una absoluta ceguera emocional, intelectual y moral frente a lo que está en juego con la pandemia. Respeto. El acatamiento a las indicaciones que dan las autoridades, al igual que el diálogo, la confianza y el respeto necesarios en las relaciones de convivencia, son materia prima para mitigar la pandemia. No es admisible en ninguna circunstancia ejercer coacción, intimidación o violencia, ya sea física, psicológica o sexual contra nadie y particularmente contra mujeres, niños y niñas. Empatía. La empatía, entendida como la capacidad de ponerse en la situación de quien actúa o piensa diferente, implica una actitud por la cual se reconoce que los derechos humanos son universales y mediante la cual me obligo al cumplimiento de unos deberes para con el otro. Por lo mismo, el estigma y la discriminación atenta contra la salud pública y son casi que suicidas en estos momentos. Podrá existir mayor falta de empatía que señalar y segregar a los médicos y profesionales de la salud que se encargan del cuidado no solo de los desconocidos, sino también de familiares y amigos, indica Luque. Responsabilidad. El negar el problema, realizar festejos ignorando las medidas de aislamiento o movilizarse entre municipios para tomar unos días de descanso no reflejan una preocupación real por sí mismo o por el otro. Los escenarios de desdén por la norma, discriminación, especulación o injusticia pueden devolverse como boomerang atentando contra la propia vida. Y por último, cuidado de sí. La actitud compasiva inicia por el cuidado de sí, entendido como algo que va más allá del cuidado higiénico de tapabocas, jabones o desinfectantes. Citando a Michael Foucault, este cuidado se entiende como una observancia de sí, donde caben también las meditaciones, las lecturas, las conversaciones o la correspondencia en la cual uno expone el estado de su alma. Implica un examen de las propias actitudes y comportamiento en mi relación con el otro, a efectos de combatir los propios defectos. El cuidado de sí se entiende no como un ejercicio de la soledad, sino como una práctica social, hoy más necesaria que nunca. Finaliza Locke. Continuemos con el tema de ética en la educación. Hablar de la enseñanza de la ética y el civismo en la educación de México ha tenido un comportamiento de altos y bajos provocados por distintas concepciones ideológicas de los gobiernos en turno. En sí, lo que todos queremos y anhelamos es una mejor educación posible. La importancia básica que tiene la educación cívica está dada por el gran conocimiento que debemos tener. Nosotros conocemos que el conocimiento es poder. Entonces, se han hablado muchas ideologías de que el gobierno no le conviene que la gente esté informada, que la gente esté educada. Así no pueden tener represalias hacia ellos. Pero entra en juego los valores, los principios, la cultura que llevamos. Entonces, sin conocimiento las personas ignoran sus derechos y sin derechos no hay democracia. La falta de conocimiento del país repercute en la falta de civismo. Esto afecta directamente, no solo lo venimos cargando desde la niñez, sino que a la larga nos vamos haciendo unos ciudadanos irresponsables. Entonces, poco a poco se va desencadenando y tenemos varios problemas.
Es de vital importancia no quedar atrapados en el simbolismo de la bandera, el himno y el escudo. ¿Cuántas veces tomamos clases de ética y de valores nada más conociendo estos símbolos patrios, aprendiéndonos de memoria para solamente ese momento? Pero ya después ya no sabemos ni qué se celebra el 5 de mayo, por qué tenemos días festivos que no se elaboran. Ya solamente lo vemos como algo olvidado, que no tenemos conocimiento de la tradición y la historia que viene detrás de esto. Insistir en recuperar la cultura por la trascendencia que ésta tiene para los pueblos, así como procurar una educación integral para lograr el desarrollo social, psicológico de los niños y jóvenes, moldeando estas oportunidades de cultura y no solamente haciendo a un lado estas actividades, sino dando un equilibrio que la parte lógica, claro que es de vital importancia, pero también la parte cultural, el respeto. Pero esto no lo podemos lograr sin que desde la casa se vengan fomentando valores, se hable con el ejemplo. Si los niños no lo ven desde la casa, en la escuela va a ser muy difícil que lo logren, o lo van a lograr de una manera estable dentro de la escuela, pero afuera se les va a olvidar, y ese no es el sentido de la educación. Entonces, hablar de esto genera una gran polémica, pero es de vital importancia y es un tema actual que la ética nos invita a que reflexionemos y que nos demos cuenta de que es necesario un equilibrio. Ahora hablemos de la ética en las elecciones. Como estamos próximos a unas elecciones y a unas elecciones en donde tenemos una incertidumbre de por qué se están logrando hacer todas estas campañas cuando todavía estamos en pandemia, cuando todavía las medidas de seguridad se tienen que seguir atacando, es posible que los candidatos puedan hacer estas campañas. ¿Por qué no dar la oportunidad de que pase la pandemia, pero lograrlo con otros medios? Veamos cómo la ética entra en juego para las elecciones. Si nos tomamos en serio el papel de la ética en la política, en una sociedad masiva y compleja, es obligado a atender al sistema circulatorio por el que fluye la vida pública, es decir, los medios de comunicación. Estos medios de comunicación tienen un poder, pero sobre todo ahora los medios del Internet, de las redes sociales, en cómo se ven en campañas publicitarias. O sea, ya no solamente nuestro primordial fuente de información es el periódico, es la radio, lo que escuchamos, sino que ni siquiera sigue jugando un papel fundamental la televisión, pero ahora las redes sociales han abatido con todo esto. Entonces, ¿cómo es para mí más importante verme ante la gente como alguien de bien, alguien que se va a preocupar? Sí, pero te estás preocupando por cosas que a lo mejor no voy a disfrutar si no tengo salud. Si no tengo salud, si no puedo salir a la calle tranquila, sin tener que estar abrumada de que no conozco esta enfermedad respiratoria, es primordial primero atacar la pandemia y sobre todo el tema de salud, el tema de hospitales, el tema de los médicos, de las medicinas que nos hacen falta y que no se pueden conseguir. Es importante que le demos lugar a lo que merece y no solamente a estas nuevas elecciones que van a pasar. Y como quiero tu voto, pues me preocupo porque me veas de la mejor manera. Es grave que se muestran datos alarmantes respecto del escaso conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos. Hablábamos de la educación
y de cómo la ética juega un papel importante que se va construyendo desde la casa. Es ahora que si no se tiene el conocimiento y sobre todo el creer en estas instituciones, en estas elecciones, en cómo se genera la democracia, seguimos en un papel en donde no vamos a llegar a nada, a un cambio que verdaderamente se necesita. Es aquí cuando se complica porque hay una muy baja estima que tienen por las instituciones democráticas y en especial por los partidos que se hablan de hace años, y no nos vamos a poner a hablar a que si algún partido es bueno o es malo. Nosotros, como ciudadanos, nos debemos de poner en el papel en el que voy a conocer a mis candidatos. Bueno, estos no me gustan, estos sí me gustan, pero al final voy a ir a dar mi voto y voy a esperar a que la elección sea lo más transparente posible, a que las instituciones se encarguen, pero yo hacer mi papel en este juego. Entonces, esa percepción ayuda muy poco a nuestra convivencia, a todo ese odio que se genera en torno a la política y en torno a todas estas campañas electorales. Lo anterior nos lleva una vez más a la conclusión de la necesidad de incluir como factor fundamental en nuestros programas educativos la formación en valores, impulsar el desarrollo y la creación de nuevos medios de comunicación que actúen apegados a la objetividad y a la verdad. Es importante no descuidar y no dejar que todo esto nos vaya envolviendo y seamos parte de ello, que llevemos a cabo una ética y que poco a poco nos vaya dando un buen ejemplo y haciendo lo que nos corresponde. Continuemos con la ética en el gobierno. Es aquí donde voy a citar a Adela Cortina, una filósofa muy importante que nos dice: ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de sus crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Esta cita nos pone a reflexionar en que tanto el gobierno como nosotros los ciudadanos tenemos un papel importante y fundamental para salir de estas crisis. Si bien un claro ejemplo es ahora lo que vivimos de la pandemia y el cómo nuestros gobernantes han atacado y han hecho su mayor esfuerzo ante la situación. Pero es de vital importancia que nosotros también pongamos de nuestra parte y hagamos lo que nos toca. Si bien el cambio fue muy radical, muy impactante, pero no solamente nos dio a México, sino que cambió el mundo entero. Y es ahora en donde nos toca a nosotros ponernos a reflexionar en qué estábamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. En que la ética nos dé esas herramientas para dirigir nuestro camino y decir, bueno, ahora tomo este nuevo camino, ahora agradezco a las redes sociales, pero les doy un buen uso. Ahora es mi medio de comunicación con mi familia, con las personas allegadas, y tomo adelante. Pero es de vital importancia que todos hagamos nuestro papel. Y si bien el gobierno actúe con ética, se habla tanto de los malos manejos, de la corrupción y de todo eso, pero nosotros lo que podemos hacer es actuar en lo que nos toca como ciudadanos, es denunciar si conocemos algo y seguir esperando a que cambie este mundo y que hagamos lo que nos toca hacer y pongamos nuestro granito de arena. Finalicemos ahora con la ética global, con todos estos temas que nos han llegado y que hemos puesto en nuestra presentación para entender una ética global
La ética global no solo se basa en las experiencias vividas de la humanidad, sino ve el presente y hacia el futuro. Una ética global no solo se preocupa por uno mismo, por otro ser humano o por toda la humanidad, sino ahora la humanidad se preocupa por el lugar en donde vive, por la naturaleza y por el planeta. Bien se dice que ahora en nuestros tiempos le dimos un respiro al planeta, al no salir tanto, al dejar las playas limpias, y es ahora en donde nos preguntamos, bueno, ¿qué estábamos haciendo mal? Porque la misma naturaleza la vemos muy diferente, muy cambiada. Entonces, tomar en cuenta todos estos procesos y agradecer que tenemos un planeta en donde nos da recursos, pero también poner límites, hacer un desarrollo sustentable en donde yo no cambie de celular porque ya salió el más nuevo, porque quiero estar a la moda, sino porque nació de una necesidad del ser humano. Es ahora en donde la ética y nosotros nos tenemos que poner a reflexionar con todos estos temas que hemos visto para lograr una ética global y sobre todo para darnos cuenta de qué es lo que podemos hacer en conjunto y hacer uno mismo para lograr nuestro objetivo. Y esto sería todo por nuestra parte. Anexamos algunas bibliografías que se consultaron. Muchas gracias.